Respondamos la pregunta sobre cómo se ve esta señal recibida, esta variable de decisión en el espacio de señales. Y para eso tenemos que entender un poquito más las cualidades de esta variable aleatoria normal compleja. Entonces, representación de xcheck en el espacio de señales. Ahora, ncheck ya lo habíamos escrito como la integral de menos infinito a infinito de ñ de tau multiplicado por phi de tau de tau. Y recordemos que ñ es un proceso estocástico que tiene una componente en fase, que es un proceso estocástico real, ni de tau, más una componente en cuadratura, que es otro proceso estocástico también gaussiano, nq de tau. Entonces, esta integral se puede separar en dos sumandos. Esto es igual a la integral de menos infinito a infinito de ni de tau phi de tau más j por la integral de menos infinito a infinito de nq de tau phi de tau de tau. Ahora, sabemos que ni es un proceso estocástico gaussiano real. Por lo tanto, acá tenemos una suma ponderada de infinitas variables aleatorias. Lo mismo ocurre acá. Así que podemos decir, sin ningún problema, que todo esto es alguna variable aleatoria que vamos a definir como nx, que distribuye normal real con alguna media y alguna varianza. Y desde luego lo mismo se puede decir sobre el resultado de esta integral, es alguna variable aleatoria ny, también distribuida normal, con alguna media y alguna varianza. Todo esto porque ncheck es una variable aleatoria compleja, circularmente simétrica. Es decir, se cumplen las siguientes propiedades. La primera de ellas es que el valor esperado de nx es igual al valor esperado de ny y es igual a 0. O sea, nx y ny tienen media 0. La varianza de nx es igual a la varianza de ny y es igual a n0 medios. Y por último, C, la covarianza de nx y ny es igual a 0, vale decir la variable nx y la variable ny son estadísticamente independientes. No vamos a demostrar estas propiedades, queda propuesto.
demostrar estas propiedades. Y como consecuencia de demostrar estas propiedades, resulta esta afirmación de que n-check es una variable aleatoria compleja circularmente simétrica. Para probar eso hay que acudir a las propiedades estadísticas del proceso NI y del proceso NQ, a sus funciones de autocorrelación, a sus funciones de correlación cruzada, para encontrar efectivamente las propiedades de n-check albergadas en las propiedades de nx y de ni. En cualquier caso, de todo esto resulta que, de lo anterior, resulta que el valor esperado de n-check es igual a 0 y la varianza de n-check es igual a la suma de las varianzas n0 medios más n0 medios. ¿Por qué? Porque al ser independientes, la varianza de la suma de estas dos es, por supuesto, la suma de las varianzas, es igual entonces a n0. Por lo tanto, podemos decir que n-check distribuye normal, complejo, con media 0 y varianza n sub 0, y comentar que es circularmente simétrica. Vale decir, las propiedades de esta variable de aquí, ahora las entendemos, la media 0, la varianza es n0 medios. Y con eso podemos afirmar lo siguiente: dado que x-check es igual a si-check, la señal transmitida, más n-check, eso es lo que encontramos acá, para el caso de BPSK, podemos graficar el espacio de señales como sigue. El espacio de señales ahora es complejo. Recuerden que el espacio de señales es el espacio en el cual se grafica esta variable aleatoria x-check, esta variable de decisión x-check, que ahora es compleja. Por lo tanto, tenemos que dibujar el plano complejo. En este eje de aquí, eje de abscisas, dibujamos la parte real de x-check. En el eje de ordenadas, la parte imaginaria de x-check. Y en ausencia de ruido, x-check toma uno de los dos posibles valores transmitidos, vale decir, ya sea S sub 0 check o bien S sub 1 check. Y n-check, siendo una variable aleatoria, gaussiana, compleja, circularmente simétrica, sabemos que tiene una distribución de probabilidad bidimensional que es de media 0 y de varianza n0, y por lo tanto, en torno a los puntos de señal
se arma una nube de ruido que la voy a graficar en rojo como sigue. Son puntos de señal más densos en torno al símbolo transmitido y hacia valores más lejanos, menos probables. Y por supuesto, lo mismo podemos representar para S1. Para ello voy a simplemente duplicar esta nube gaussiana. Y ahora simplemente puedo duplicarla y moverla encima. Es decir, el espacio de señales ahora es complejo. Si se transmitió un 0, lo que se va a observar como X-check es una realización de estas señales representadas con puntos rojos. Si se transmitió un 1, lo que se va a observar es esto. Y en la medida que una transmisión alterna entre ceros y unos con un mensaje aleatorio, a veces va a aparecer un X-check acá, a veces acá, y va a ir saltando, pero siempre concentrando las señales recibidas, las variables de decisión, en estas dos nubes gaussianas. Ahora, es buena idea, por un lado, complementar este gráfico con las medidas habituales, ¿no es cierto? Sabemos que esto acá siempre es EBIT, raíz de EBIT. Sabemos también que esta distribución es una distribución condicional, bajo cero, condicionada a que se transmitió un 0, es normal compleja de media S0 check igual a raíz de EBIT y media N0. Y acá bajo 1 es una distribución normal compleja de media menos raíz de EBIT y varianza N0. Aquí usé las dos notaciones S0 check en vez de raíz de EBIT y menos raíz de EBIT en vez de S1 check, simplemente para mostrar ambas. Y podemos también mostrar gráficamente una simulación de una transmisión BPSK mostrada en el diagrama de señales equivalente de banda base, como se muestra acá. Lo que tenemos es una señal en el eje en fase, en menos 1, esta aquí es la señal del 1, y en más 1 está la señal del 0, vale decir, estamos asumiendo raíz de EBIT igual a 1, estamos fijando la energía de la señal en 1, pero la razón señal a ruido, EBIT partido por N0, tiene 7 decibeles, vale decir, la nube de puntos, el valor de N0, fue escalada de tal forma que la razón señal a ruido sea EBIT partido por N0. De igual forma, podemos mostrar una modulación con una razón señal a ruido menor, 4 decibeles menor,
se ve claramente que la nube de puntos aumenta en tamaño, por supuesto, su varianza es mayor con respecto a la energía unitaria que le hemos fijado a los símbolos. Y de igual forma podemos simular el caso opuesto, donde aquí tenemos una resonancia al ruido por bit de 11 decibeles, donde la nube es muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Porque en términos relativos, con respecto a la energía de un bit, la potencia del ruido ha disminuido. Pero en todos estos casos, y tal vez aquí vuelvo idealmente al primero, es importante notar de que hay un centro con alta densidad y valores relativamente grandes son poco frecuentes y poco probables, justamente porque los valores extremos de una realización gaussiana tienen menor probabilidad. Y si uno espera suficiente tiempo, uno encuentra siempre algún valor extremo que aparece brevemente y vuelve a desaparecer. Ahora, formalizando esta notación gráfica, lo que quiero dejar introducido para la próxima cápsula es una representación en la cual tenemos acá la parte real de Xcheck, acá la parte imaginaria de Xcheck, y solamente voy a dibujar para ejemplificar esto el símbolo S0 check. Entonces, una realización cualquiera particular del ruido podría ser esta de acá. Aquí estoy graficando una realización en particular de algunos de estos puntos, de ruido. Y lo vamos a representar como un vector de ruido n. Y lo vamos a llamar ncheck porque eso es lo que representa, pero es un vector en el plano bidimensional, en el plano complejo. Y este valor de ncheck es acompañado en este diagrama vectorial por un valor de ny, que es la componente imaginaria del ruido, y desde luego es acompañado también por un valor n sub x, que es la componente real de este ruido. Y tener clara esta descomposición vectorial de este ruido complejo en su componente en fase y en su componente en cuadratura, vale decir, en su parte real y su parte imaginaria, es un concepto esencial para el cálculo de la probabilidad de error, que es justamente lo que vamos a hacer en la cápsula que viene.